en el formato de teatro, ¿no? Porque la de La Casa de los Líos así era un poquito, Sí. traía ese formato medio como de teatro, así, pero está muy divertida y siempre en su estilo, ¿no? Sí, ¿no? Y la biografía que tiene, la filmografía que tiene es espectacular. Fíjate que ha sido, y hay que hacerle mención, medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor actor por Turuanes, una excelente película que hizo, que grabó, que filmó en el 1983. También es Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, el gran Pepe Isbert. Aquí hace unos meses entrevistábamos a su bisnieta, a Begoña Isbert. Desde aquí la mandamos un saludo, que está por allí, por España. Eso se lo otorgaron en el 2003. En el 2004 le entregaron la medalla de oro al mérito de las bellas artes, una de las más altas distinciones. Pero fíjate que en el 2013, hace poquito, hace 3 años, le entregaron la medalla de oro al mérito del trabajo, que es una distinción también muy importante, llevar tantísimos años trabajando y en este caso encima de un escenario. Y por último, la última medalla que le concedió en el pasado año 2015, la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. La verdad que, aparte de todas las obras de teatro, de todas las series de televisión, de todas las películas, ha trabajado con los grandes, ha trabajado con pues, la élite, junto a él también es la élite, por supuesto, de los actores españoles, que ha estado pues con todos ellos haciendo películas, como la primera película que hizo en el año 1953, que se titulaba Así es Madrid. Tú fíjate, en el 1953, en el 54 hizo El beso de Sí, Judas. yo creo que pocos actores habrá trabajando a día de hoy, no solo en España, sino a nivel mundial, con una carrera tan dilatada, ¿no? Que desde los años 50 estén trabajando actualmente todavía, no solo en España, sino que en cualquier país del mundo. Pocos actores habrá así que sigan en activo y subiéndose al escenario todas las semanas. Sí, estaba contando aquí 40, pues debe tener 80, más de 100 películas rodadas a lo largo de su historia. Aproximadamente deben ser 100 o 105 películas de todos los giros, ¿no? Y la verdad es que es impresionante. Como te digo, le vi en una entrevista que le hicieron en Televisión Española, lo vi hace poquito, donde hablaba con Bertín Osborne y estaba su esposa, y la verdad que es un señorazo, cómo habla, cómo interpreta, y bueno, pues es uno de los grandes que yo creo que todos los españoles, que aunque estemos fuera, le recordamos siempre en alguna de sus obras de teatro o películas que ha hecho, ¿no? La verdad es que es impresionante. Truanes, como digo, es una de sus películas quizás más conocida. La última que hizo fue El perro y el gato, que hizo en Televisión Española en el 2007. También Desde que amanece apetece, La casa de los líos. Esta fue esta serie que mantuvo durante 4 años, que tú hacías mención, ¿no? Yo me acuerdo aquello de La casa de los líos, Tiempos mejores, 2 hombres y una mujer. Bueno, ha hecho un poco de todo. Y lo que nos contaba en esta entrevista, que curiosamente pone voz a un personaje animado en esta película, que es Hotel Transilvania, ¿no? Y que dice su famoso chatín o chatina, ¿no? Que es ya una de las frases más internacionales que tiene nuestro paisano Arturo Fernández. Pues Arturo Fernández, como decíamos, nació ese 21 de febrero de 1929. Tiene 87 años, asturiano, nació en Gijón. Bueno, se casó con su primera esposa, Isabel Sensat. Estuvo casado del 67 al 78. Y después, actualmente tiene una pareja desde 1980, que es otra
gran persona, que es Carmen Quesada. Tiene hijos que se llaman María Isabel, Arturo y María Dolores. Y bueno, desde el año 54 hasta este presente año que estamos, ha estado activo nuestro actor con más tablas y con más horas de escenario, Arturo Fernández. Desde aquí le mandamos un abrazo, darle las gracias y que siga muchísimos años más divirtiéndonos y siendo como es él, Arturo Fernández. Gracias. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Muy buenas noches a todos los compatriotas, simpatizantes y amantes del país desde donde tengo el honor de hablaros. Como una noche más, me cuelo en el programa Españoleando para aprender y repasar junto a todos ustedes los acontecimientos ocurridos en la historia del mundo. ¿Qué ocurrió un 23 de mayo en la historia? ¿Pero de qué año? ¡Comenzamos! En 1533, en España, se anula el casamiento de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Pobre Catalina, si hasta tu sobrino Carlos I te dio la espalda, aunque con lo que era Enrique VIII como para llevarle la contraria. Pero ella, como buena española, los tenía cuadrados, y hasta el día de su muerte ella reafirmó su reinado y seguía firmando los documentos como reina de Inglaterra. Al final hasta Enrique VIII lamentó su muerte. Pero si alguien lamentó lo que ocurrió el 23 de abril de 1823, fueron la mitad de los españoles, porque dicha fecha en Madrid entran sin encontrar resistencia los 100.000 hijos de San Luis, que era una expedición francesa encargada de restablecer el absolutismo de Fernando VII. Vamos, que ni la Constitución de la Pepa ni gaitas. Él volvió a instaurar la monarquía absoluta y, como pasa siempre que se hace algo por la fuerza, todo acabó en guerra. Esta vez comenzaba la guerra realista y un 23 de mayo entran en Madrid. Pero el que entró por la puerta grande en el mundo del deporte en España fue Rafael Moreno Aranzadi. Me imagino que su nombre no sonará a nada, pero si os digo el nombre de Pichichi, eso es otra cosa. Así que un 23 de mayo de 1892 nacía el futbolista del Athletic Club de Bilbao. Fue uno de los mejores goleadores de su época en el fútbol, y en reconocimiento a sus logros, el diario Marca, junto con el diario Arriba, dio el nombre al trofeo de máximo goleador de la Liga Española, el cual todavía se sigue estrenando. Y este año ha sido para Luis Suárez, el jugador del Barcelona. Y como digo siempre,
Continuamos con la tradición de semanas anteriores, repasando juntos los números 1 de la música desde los comienzos de las listas de superventas. Y esta semana vamos a centrarnos en la lista del año 1952. Ese año llegaba a lo más alto una actriz y cantante que, al igual que muchos de vosotros, tuvo que salir fuera de España para probar suerte en su trabajo. En su caso, en Alemania. Y así fue. Una vez que triunfó fuera de nuestras fronteras, pudo triunfar dentro. Estoy hablando de Nati Mistral, con la canción Dos Cruces. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del Orbillo, por los amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del Orbillo, por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira, os vuelvo yo a recordar y me parece mentira. Ya me pueden llamar antigua, pero la copla es uno de los géneros musicales donde se puede demostrar si se tiene potencia y dominio de la voz. Pero dominio de la música en su género es el siguiente grupo musical, el cual tuvo muchos éxitos en los años 60 y que después de su disolución, algunos de ellos por separado, como Juan Pardo o Junior, también fueron número 1. Algunos de sus éxitos de este grupo fueron Por un sorbito de champán, Tú me dijiste adiós o Lola. Pero un 23 de mayo de 1966, la canción que llegaba era Mejor, del grupo Los Brincos. Vivir un fin de semana en aquella época, en los guateques, vestir sus trajes. Pero bueno, saltamos al año 1984, que sí viví en esa época, pero con 5 añitos me parece que un poco pronto para salir de marcha. Estamos en plena década de los 80 y en plena movida madrileña. Y un grupo, ese mismo año, despegaba como un torbellino. Un grupo que tuvo la amabilidad, en plenas fiestas del Pilar y a escasos momentos de subirse al escenario, de ofrecernos una entrevista a Españoleando, y que además, en México, tiene una legión de fans. Un 23 de mayo del año 1984 llegaba a número 1 el grupo La Unión, con la canción Hombre Lobo en París.